Voy a poner un ejemplo muy puntual, que él está recibiendo muchos likes de una ex en el Facebook. Y entonces la esposa le dice, pero yo creí que tú habías cortado, por lo menos debiste bloquear a tu ex. ¿Qué hace tu ex en tu Facebook? Y él dice, pero si no tiene nada de malo, si es público, está poniéndole likes a un post que es público y yo no tengo ninguna comunicación privada con ella. ¿Sabías que uno de los problemas más serios que enfrentan los matrimonios en la actualidad es la falta de límites en su relación? Hola, soy Catalina Patiño, pastora del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center. Hoy estaremos hablando con Cecilia Alegría, mejor conocida como la Doctora Amor, sobre la importancia de establecer límites en el matrimonio. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar acá. Contenta de estar con ustedes nuevamente, mi querida pastora Catalina, y el tema es fundamental. Límites, límites. Definitivamente tenemos muchas preguntas acerca de los límites porque varias personas piensan que los límites son hacia otras personas, pero no con uno mismo. Explíquenos, doctora, exactamente qué son los límites. Los límites son los parámetros que le indican a la pareja todo aquello que está permisible dentro de los límites y aquello que no está permitido, porque sería sobrepasar los límites, irse fuera de los límites. Y lamentablemente cuando las parejas no hablan esto antes de casarse, entonces resulta que una vez que están casados, comienzan todos los conflictos, porque aquello que él creía que estaba dentro de los límites, para ella está fuera de los límites. Vamos a dar un ejemplo, el uso de las redes sociales. Ahora que esto está de tanta moda y todo el mundo usa las redes sociales y entonces no se habla de esto antes de casarse, se casaron y ahora resulta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy puntual, que él está recibiendo muchos likes de una ex en el Facebook. Y entonces la esposa le dice, pero yo creí que tú habías cortado, por lo menos debiste bloquear a tu ex. ¿Qué hace tu ex en tu Facebook? Y él dice, pero si no tiene nada de malo, si es público, está poniéndole likes a un post que es público y yo no tengo ninguna comunicación privada con ella. Y si no tengo nada privado con ella, ¿por qué tiene de malo que ponga? Y ahí los límites no están claros. Los límites no están claros sobre qué sería lo digno, lo recomendable, qué sería lo no recomendable y lo que va a causar perjuicio a la relación. Entonces, si no se ponen de acuerdo, él va a sentir, oh, ahora me viene a fiscalizar mi esposa y ahora quiere que él haga todo como ella lo manda. No, entonces ahora se perdió la libertad. Él se incomoda, pero y sin embargo ella va a sufrir. Porque ella va a decir, ay, ¿cómo puede ser que no tenga él ese sentimiento de consideración hacia mí? Él está permitiendo que la ex lo bombardee a la ex. Ok, entonces ese sería un límite que ella
tuvo que haber colocado antes del de matrimonio. casarse. Por ejemplo, se hablan estos temas y se dice, ok, ¿qué haremos cuando nos casemos con todos nuestros exes en las redes sociales? Pongámonos de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo porque una vez que ya están casados ya esas cosas van a pasar. Y también ocurriría que, ¿qué pasaría con ese esposo que fuera diferente, que a ella también le estuvieran poniendo likes sus ex? Imagínate. Entonces, a ver si sería el mismo sentir si no tiene nada. Exacto, y entonces uno practica la empatía y se pone en el lugar del otro, como bien plantea usted, pastora. Si él se pregunta, ¿y cómo me sentiría yo si a mi esposa, el ex más reciente, antes de casarse conmigo, estuviera poniéndole esos likes o, por ejemplo, poniéndole comentarios bonitos? Se sentiría muy mal. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, ok, dentro de los límites que nos ponemos como pareja, tiene que estar la desaparición de los exes, lamentablemente, con la única excepción de cuando se tienen hijos con una anterior pareja. Porque ahí uno no puede desaparecerla. Definitivamente. Ahí ya no. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, esa persona dice, no, ya hasta aquí nomás porque yo sé que esto yo no lo habíamos hablado y me estás quitando mi libertad? ¿Cómo establecer límites sin que la otra persona se sienta que le están quitando su libertad? Uy, esa pregunta es buenísima. Porque lamentablemente en el caso de los hombres, y digo lamentablemente porque las mujeres no entendemos, la segunda necesidad psicológica de un hombre, que es más importante en su vida, es la libertad. Después del respeto, el sentirse honrado, el sentirse admirado, etcétera, luego viene la libertad. Entonces el hombre que siente que se va a casar para perder totalmente la libertad, se angustia de antemano, y justo sus amigos solteros le dicen, no te cases, te van a poner la cadena, te van a asfixiar, y le cuentan todos esos cuentos, y entonces se casa, y la mujer comienza con la fiscalización, y el pobre hombre dice, realmente no pensé que iba a perder mi libertad de esta manera. Así que tenemos que tener las mujeres mucha cautela, porque si bien es cierto, no es bueno que el esposo crea que va a tener la misma libertad que cuando era soltero, porque para eso no se debió casar. Exacto. Tampoco podemos llevar al otro extremo la situación de manera que ella lo fiscalice tanto que prácticamente lo ahogue, es como asfixiarlo. Un hombre que se siente asfixiado no es un hombre feliz en su matrimonio, hay que respetarlo. ¿Y cómo sería una manera saludable de colocar esos límites? Por ejemplo, en ese ejemplo. En este ejemplo concreto, en este caso yo sugeriría a las esposas que le digan con mucha delicadeza a su esposo, podríamos llegar a un acuerdo con respecto, ya que no lo hicimos antes de casarnos, con respecto a cómo manejamos las redes sociales tú y yo, y llegar a poner los mismos límites o las mismas restricciones para ambos, porque lo que yo te voy a pedir a ti es algo que yo voy a hacer. Podríamos llegar a sentarnos y a conversar y poner todo esto tal vez hasta por escrito para que quede bien claro qué es lo que vamos a permitir y qué es lo que no vamos a permitir. Y en dado caso que ellos estén de acuerdo en algo y se rompa el límite, ¿qué se haría en ese momento? En ese caso, si se rompe el límite, ahí lamentablemente sí que hay que pedir, por ejemplo, la intervención de los pastores, para que se hable amplia y ligera, no ligeramente, sino profundamente sobre por qué se rompen los límites, porque eso no debe ser. O sea, uno se compromete, con esos límites se trabaja y con esos límites se continúa durante toda la relación. O sea que podemos decir que los límites van muy relacionados a las prioridades. Sí, muchísimo. Así que hay que tener las prioridades claras, eso es fundamental. Perfecto, doctora. Y me gustaría que usted nos dijera en este momento, en cuanto a su experiencia, ¿en qué otras áreas tenemos que aplicar los límites? Uy, la parte sexual, pero yo creo que eso va a dar como para otro segmento entero, mi querida pastora. Ok, perfecto. Los límites sexuales en el matrimonio es mi especialidad, porque tengo esto muy desarrollado en este libro que le he traído de obsequio, Sexo Sagrado y Lazos del Alma, que ahí va todo el capítulo de los límites sexuales, que espero sea de mucho interés para los televidentes. Claro que sí, pues vamos a hacer una pausa y regresamos en Palabra de Vida.
Continuamos hablando con Cecilia Alegría, la doctora Amor, sobre los límites en el matrimonio. Doctor Amor, usted tocó algo súper importante en el segmento anterior, los límites en el área sexual. Oh, sí. ¿Cuáles son los indicadores más importantes en esta área? Es fundamental porque ninguna pareja lo conoce ni lo toman en cuenta. Entonces vienen conmigo cuando ya tuvieron graves problemas en esas áreas y yo les digo, miren, tan sencillo como apegarse a la palabra de Dios. Vayamos a Romanos, capítulo 1, versículo 26, y les hago entender lo que dice el versículo, porque a veces es un poco complicado en su lectura. Y dice que en aquella época las mujeres se entregaron a bajas pasiones y cambiaron el uso natural de sus cuerpos por el uso contra natura, y eso es abominación. Bueno, en los tiempos que corren hay un uso lamentable de parte del esposo con respecto a su esposa, que es considerado contra natura. Es un uso contra natura que por la hora en la que va el programa no puedo explayarme, pero muchos entenderán a qué me estoy refiriendo. Y eso no debe darse en el matrimonio cristiano. Bueno, no debiera darse en ningún matrimonio, pero ¿qué le voy a decir a los matrimonios del mundo? No me van a hacer caso. Pero para el matrimonio cristiano no. ¿Por qué? Porque el Señor crea el cuerpo de la mujer para el cuerpo del hombre en la perfección máxima para el momento de la unión, de la intimidad sexual. Por eso nos habla tanto la Biblia en Génesis 2:24, en Mateo 19, en Efesios 5, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán una sola carne. Y al hablarse de carne se está implicando el acto sexual. O sea, eso es parte del matrimonio, pero ¿con qué diseño? Con el diseño divino de la perfección de los órganos genitales complementándose y no buscando otras vías para la satisfacción sexual. Entonces, ese sería el primer no gigantesco. El sexo contra natura no se practica en el matrimonio cristiano. Segundo no, o segundo límite, no se debe usar pornografía. Ni siquiera la pareja que digan, ay, pero los dos estamos casados y entonces vamos a ver esto porque así nos vamos a estimular. La respuesta es en el momento en que se introducen imágenes que producen la lujuria o la lascivia por parte de uno de los dos o de los dos que se sienten atraídos hacia esas otras personas, se está produciendo infidelidad. Por lo que dice Jesús en Mateo 5:28. Que aquel hombre que mira con lascivia o lujuria con sus ojos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Exactamente. Entonces la pornografía es eso, es infidelidad. Y la última cosa que no se debe hacer, mi querida pastora Catalina, es introducir a terceros. Porque ahora con la modernidad vienen las parejas conmigo y me dicen, ay doctora, los dos estamos de acuerdo en que haya un threesome, que es un trío, donde se va a meter una tercera persona. Y como estamos de acuerdo, eso no es infidelidad. Yo le digo, no será infidelidad entre ustedes de acuerdo a sus teorías de ustedes, exacto, pero ante Dios eso es infidelidad. Vayamos a 1 Corintios 6, cuando el apóstol Pablo menciona el pecado sexual y su gravedad. ¿Qué importancia le da el apóstol Pablo a guardar este templo, que es nuestro cuerpo, puro, preservado, alejado del pecado sexual? Porque el pecado sexual contamina el templo del Espíritu Santo, es como una profanación. Entonces todo aquel que experimenta fuera de los límites sexuales del matrimonio está profanando el templo. Ok, doctora, ¿y sería válido que, por ejemplo, una mujer, que yo creo que es el caso más común, que diga, no, yo hoy tal vez no quiero estar contigo? ¿Hasta qué punto tendría que haber ese límite en el matrimonio? Bueno, solamente si ella estuviera enferma, número uno, que lógicamente el marido tiene que ser bien comprensivo. Si está enferma, ¿qué le vamos a hacer? No se la puede forzar. Y número dos, que se hubieran puesto de acuerdo entre él y ella, como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 7, para practicar el ayuno, para orar, un tiempo de oración, de mutuo acuerdo. Y solo así van a poder abstenerse de tener relaciones sexuales, porque él dice, cuando termine ese periodo de elevación espiritual, vuelvan a juntarse. ¿Por qué? Para que Satanás no los tiente. Más claro no puede estar el mandamiento, porque esto es casi como un mandamiento. Vuelvan a juntarse para que Satanás no los tiente. Así que mis hermanitas que están viendo este maravilloso programa, si ustedes son las del dolor de cabeza, vayan olvidándose el cuentito, porque eso no sirve. Ahí no aplica el límite. No.
Ok, doctora, muchísimas gracias. Pastora. Realmente este tema es muy importante. En nuestra iglesia tenemos las clases para matrimonios y una de nuestras clases se llama Límites, porque entendemos que este tema definitivamente es supremamente importante. Y las personas, como lo decía anteriormente, las personas piensan que solo los límites es para ponérselo a la otra persona, pero nosotros mismos, como individuos, también tenemos que colocarnos límites. En el matrimonio, ¿cuál sería uno de los límites que uno mismo debe colocarse? Importantísima pregunta, porque por ejemplo en el caso de los hombres, el límite número 1 para mí es lo que hacen con sus ojos, porque en el hombre todo el problema sexual comienza por la vista. Como ellos son por naturaleza visuales, entonces el hombre tiene que ponerse a sí mismo el límite de decir, yo no puedo mirar a una mujer, como diría Job en el Antiguo Testamento. Job decía, no, yo no miro a una doncella con ojos de lujuria porque sé que voy en contra del Señor. El Señor no quiere que yo haga eso. Entonces, no mirar por segunda vez. Y a veces yo les digo, ni siquiera por primera, porque pasa que si ella está viniendo derechito hacia mí, yo estoy mirando una sola vez, pero miro con ojos de lujuria, obviamente allí hay pecado y el hombre tiene que cuidar sus ojos y la mujer guardar su corazón. Porque en el caso de la mujer ella se tiene que establecer límites para no permitir que otro hombre le comience a hablar bonito y a decirle cositas y a decirle quiero ser tu amigo y quiero comprenderte y quiero que me cuentes tus problemas con tu pareja y todo lo demás. Porque entonces, ¿qué pasa? Ella comienza a tener infidelidad emocional. Y de la infidelidad emocional a la infidelidad sexual no hay más que un paso. Entonces la mujer a guardar su corazón. Importantísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar hablando sobre este tema. No importa cómo trabajes, no importa cómo te sientes, no importa la mala noticia, no importa lo que tengas, cómo te prepares. ¿Sabes lo que importa? Que el tamaño del problema no es un problema para Dios. Continuamos hablando con Cecilia Alegría, la doctora Amor, sobre límites en el matrimonio. Doctora, ¿cuáles son los factores internos y externos que implican en una pareja en cuanto a los límites? Sí, mira, hay factores que interfieren y factores que favorecen el que estos límites se den. Los que favorecen van a ser positivos porque toda pareja tiene que establecer límites y uno de ellos es, por ejemplo, la presencia de nuestras mutuas familias. Las familias establecen límites, queriendo o no queriendo, sin querer o queriendo. Y estos límites son muy claros cuando, por ejemplo, los suegros intervienen en la crianza de los hijos. Y eso se da cada rato, porque viene la mamá de ella o la mamá de él a enseñarle a la recién parida a cómo cuidar al bebé y le dice esto no se hace, esto sí se hace, esto no se hace, esto sí se hace. Y en cuyo caso yo diría que agradecer, porque si una es primeriza, como cuando yo tuve mi primer bebé que tenía 21 años, estaba perdida en el espacio, yo tenía que tener a mi mamá, y ella me da los límites y me dice, mira hijita, tú no vas a permitir que tu bebé te domine con el llanto, tú vas a dejar que el bebé llore. Y yo, ay no, qué horror, ¿cómo voy a dejar que el bebé llore? Y a mi esposo, mi mamá le enseñaba, le dice, y tú vas a colaborar con mi hija y tú también le vas a dar la mamadera cuando más adelante se le pueda dar mamadera o biberón al bebé. Y entonces vamos permitiendo que los familiares más cercanos nos establezcan también límites, sobre todo en el aspecto de la crianza de los hijos, y hay ciertas oportunidades en las que esto está bien. Sin embargo,
hay oportunidades en lo que esto no es recomendable en lo más mínimo. Porque una cosa es cómo amamantar un bebé, cómo cambiarle los pañales, cuál es la hora en que come, cuál es la hora en la que se acuesta, y otra que nos digan, por ejemplo, cuáles son los valores que les tenemos que inculcar a nuestros hijos o la manera de educarlos, que ya es una decisión exclusiva de padre y madre, que entre ellos se ponen de acuerdo y deciden cómo van a educar a los niños. La familia extendida es un problema. Yo veo muchísimos casos de parejas que vienen conmigo y que se quieren inclusive divorciar por culpa de la familia extendida. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que hayan ustedes permitido que se metan en todo? ¿Cuál sería entonces el límite que hay que poner? Decirle, por ejemplo, el esposo a su familia, ustedes por favor respetan a mi esposa, que ella es la que toma decisiones con respecto a esto y aquello, y nosotros los escucharemos a ustedes, pero lo que ustedes dicen son opiniones. Exactamente. Y como opiniones les agradecemos sus opiniones, pero nosotros decidimos por nuestra cuenta. Y mi esposa es lo primero en mi vida. Atención, un hombre casado, señores. Después de Dios, nada ni nadie más importante que la esposa. Y después los hijos. Y lo mismo para la mujer. Primero Dios, después el esposo y después los hijos. Y de ahí la familia extendida. Entonces no puede venir la familia extendida a querer manejarnos, manipularnos y hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Y luego tenemos el qué dirán. Qué pena, ¿no, Pastora Catalina, que el qué dirán influya tanto en las relaciones de pareja? Porque a veces nos dejamos guiar más por lo que opinan los amigos de lo que debemos hacer con nuestra pareja que lo que nosotros sabemos en nuestro fuero interno que Dios nos indica que hagamos. Pongan a los amigos de lado. Más importante que tu amigo o tu amiga es tu pareja, es tu esposo, tu esposa. Entonces los amigos pueden opinar nuevamente, pero nunca decidir lo que se va a hacer en una relación. Yo creo que definitivamente es muy importante la cuestión de las prioridades. Sí. Así como usted lo decía, es importante entender que primero Dios, la pareja, los hijos. Así es. Y el resto queda, muchísimas gracias por todo lo que puedan hacer por nosotros, no pero este es el límite. Entonces, tenemos claro que los límites, cuando una persona dice, hablemos de límites, van a decir, ay no, los límites son aburridos, no, eso me quieren manipular, pero los límites son beneficiosos. Así es, son para nuestro propio beneficio, así como la rutina lo es, porque mucha gente se queja, ay, el matrimonio, la rutina, qué aburrimiento, el tedio, ay, qué barbaridad. No, la rutina es importantísima. Usted tiene que ir a trabajar todos los días, se despierta a las 7 de la mañana, a las 6, a las 5, cada quien de acuerdo a lo que la alarma le indica que debe hacer, y entonces de ahí esa rutina nos permite organizarnos. La vida matrimonial supone un conjunto de rutinas que le dan una estructura a esa institución matrimonial para que permanezca en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser creativos desde la siguiente perspectiva. Los límites están para nuestro propio beneficio. Ya sabemos, por ejemplo, en materia sexual, que no debe haber sexo contra natura, que no debe haber pornografía, que no deben participar terceros bajo ninguna circunstancia, mucho menos swingers, threesomes, todas esas porquerías que han inventado para que el enemigo se apodere de la parte sexual. Incluyendo los juguetes también. Y los juguetes y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos para que haya creatividad en la intimidad sexual? La esposa tiene que entender lo que dice 1 Corintios 7. ¿Por qué la esposa? Porque el esposo lo entiende muy bien, no hay que explicarle nada. La esposa debe entender, cuando una mujer se casa, su cuerpo ya no le pertenece solo a ella, sino también a su esposo. Eso lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Cuando una esposa se casa, su cuerpo ya no le pertenece solo a ella, sino también a su marido. ¿Y qué significa que le pertenece? Que puede hacer con ese cuerpo lo que él disponga siempre y cuando no se violente, no haya, que les digo, violencia física dolorosa. Exacto. Como el sadomasoquismo, por ejemplo, que esa es la cosa más horrible que puede haber en el planeta Tierra y que lamentablemente se está proponiendo como algo natural, de acuerdo a bodrios como las 50 sombras de Grey, que lamentablemente tienen mucho éxito en el mundo, y entonces uno establece los límites con claridad, pero dentro de esos límites hay mucha, no solamente creatividad, sino imaginación que utilizar. Y la mujer cristiana casada no tiene por qué sentirse mal cuando ella quiere ser sexy con su esposo, porque para eso es que está la relación íntima, para que ella sea sexy con su esposo y no con ningún otro hombre ni ante nadie más.
Bueno, qué bendición, doctora. Muchísimas gracias por aclararnos estos puntos tan importantes acerca de los límites. Y también tenemos que decir que para todos aquellos que nos están escuchando, es importantísimo que aprendan límites y que los coloquen antes. Exacto, antes no de casarse. después. Muy bien, prevenir que no lamentar. Exactamente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa. Si este programa ha sido una bendición para tu vida, llámanos o escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. Ahora, permítenos orar por ti. Padre, te damos gracias por todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento. Permítele, Señor, colocar límites saludables en sus relaciones. Permite, Señor, que ellos puedan entender los límites que tú tienes en tu palabra y que has establecido en tu palabra y que los puedan llevar a cabo, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Será hasta el próximo programa y recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.